7 minutos hoy, miércoles. Pero el sábado usted va a tener que hacer algunos cambios y ajustes, no solamente en su reloj, porque también usted va a tener que adaptarse. Esto influye en el sueño, en nuestras rutinas, la alimentación. ¿Cómo repercute en nuestras vidas, Cata? Queremos conversar de esto con una experta. Ella es doctora Dominique Lister, neuróloga de la Clínica Universidad de los Andes. Vamos a hablar sobre cómo nos afecta y cómo nos influye en nuestro organismo este cambio y adelanto de hora. Doctora Dominique, buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días, Catalina y Alejandra. Muchas gracias por la invitación. Doctora, muchas gracias. Más bien porque es un tema importante, ¿cierto? Que a veces uno puede pensar, ay, no es tanto, es una hora, pero sí puede influir muchísimo. Empecemos hablando del sueño, que es tan fundamental para el resto de nuestras actividades. Exacto, o sea, en el fondo el sueño participa en múltiples regulaciones del organismo, participa en la fijación de la memoria, ¿cierto? También durante el sueño se secretan ciertas hormonas que ayudan al crecimiento, especialmente esto en los niños. Sí. El buen sueño también nos ayuda en el desempeño en el día a día, ¿cierto? En tener un mejor rendimiento. Entonces es fundamental dormir las horas adecuadas y tener una buena higiene del sueño. ¿Qué otras consecuencias podría tener en nuestra salud este cambio de hora, doctora? Mira, como consecuencias negativas que podría producir este cambio de hora, yo creo que las más características podrían ser somnolencia, o sea, estar con más sueño durante los días siguientes al cambio de hora. Eso implica que al dormir mal también podemos estar más irritables, podemos tener mayores dificultades en la atención, también nos va a costar más concentrarnos y con la memoria también vamos a tener más problemas. En ocasiones también se podría observar que estemos más fatigados, que estamos menos productivos, ¿cierto? Que tengamos como un malestar general, ¿cierto? Esa sensación como de cansancio y disminución en el ánimo también. Y doctora, nosotros adecuamos casi toda nuestra vida, unas personas más organizadas que otras, por ejemplo con la alimentación, comemos a cierta hora. ¿Una hora de diferencia puede influir realmente en nuestra digestión, por ejemplo? Se ha visto que en ocasiones con el cambio de hora se pueden generar algunos tipos de trastornos gastrointestinales y el apetito, pero todos estos síntomas son transitorios y debieran durar entre 3 a 5 días, que es el periodo normal en el cual nos vamos a volver a adaptar a este nuevo horario. ¿Deben existir, doctora, personas que sientan mucho más el cambio de hora y otras que en realidad no tanto? ¿Por qué se experimentan estas diferencias? ¿Por qué en ciertos organismos se nota muchísimo más las consecuencias que en otros? Claro, mira, lo que va a pasar con este cambio de hora en particular, que nos vamos a cambiar, ¿cierto?, al horario de verano, es que la finalidad de este cambio es prolongar la luz durante el día, ¿ya? En el fondo como para que oscurezca más tarde, pero como consecuencia, así como va a oscurecer más tarde, también en el fondo en la mañana los que se despertaban muy temprano ahora lo van a hacer a oscuras. Y eso también puede ser perjudicial principalmente para los niños, ¿cierto? Las personas que son más madrugadoras van a despertar en la oscuridad y va a ser más difícil iniciar su día. Y bueno, ya que estamos hablando de los niños también, doctora, como adultos a veces nos cuesta mucho hacer estos cambios. Como niños, ¿qué consejo se les puede dar, por ejemplo, a los padres y a las madres? Claro, lo más difícil para los niños va a ser que también en el fondo, como va a oscurecer más tarde, nos va a costar más acostar a los niños a la hora que deben, porque a esa hora va a estar de día, todavía va a haber luz de sol, ¿ya? Pero como consejo, yo creo que no tan solo a los niños, sino que para todos nosotros es comenzar lentamente a levantarse y acostarse un poquito más temprano hasta llegar al cambio de hora. O sea, ojalá unos 3 días antes. Yo creo que a partir de hoy es una buena fecha para iniciar, adelantar en unos 10 a 15 minutos la hora de dormir, todos estos días antes del cambio de hora. O sea, ya desde hoy. Ojalá desde hoy empezar a acostarme 10, 15 minutos más temprano y ir sumando 10, 15 minutos hasta completar esa hora, ¿cierto? Que es la que se va a adelantar finalmente el día sábado en la noche. A tomar nota entonces las personas que puedan estar en sintonía, porque también me gustaría consultarles con respecto a la incidencia que pueda tener la luz en nuestra salud mental, por ejemplo, si es un día lindo, radiante, hay un sol maravilloso versus un día nublado. ¿Eso puede tener alguna incidencia a nivel de salud mental? Sí, es súper importante exponerse a la luz solar, ojalá los primeros minutos desde que uno despierta, y que sea una luz solar de forma directa, o sea, no mirar dirigidamente al sol, pero cierto, exponerse a esa luz durante los primeros minutos de la mañana y ojalá durante las primeras horas que uno está despierto es fundamental como para regularizar nuestro reloj biológico y que funcionemos bien durante el día.
¿ya? Así que esa es una buena recomendación. Ahora habrá que ponerse un poquito más tarde, sí, porque a la hora que nos despertemos va a estar oscuro todavía. Doctora, ¿y cuáles son los síntomas de tener alguna patología de sueño grave? ¿Cuándo normalizarlo? ¿Hasta dónde es normal, mejor dicho? ¿Y cuándo realmente mantenernos en alerta y decir, bueno, ahora parece que tengo que consultar con un especialista? Claro, en el fondo, cuando nosotros decimos que un sueño es saludable, es cuando el sueño nos restaura, ¿cierto? Nos energiza a las personas, hace que al día siguiente nos sintamos bien, nos sintamos despiertos, dinámicos, con energía para que nos dure en el fondo durante todo el día. Cuando ya esas cosas están fallando, en el fondo significa que hay alguna patología del sueño que hay que tratar. Y dentro de las patologías del sueño, bueno, la más importante diría yo, y como una de las causas más frecuentes de insomnio, es la apnea obstructiva del sueño. Como síntomas importantes, en el fondo, son pacientes que roncan. El roncar no es normal. Los pacientes que se despiertan, las personas que se despiertan en la mañana y que tienen mucho sueño, ¿cierto? Que hay mucha hipersomnolencia diurna durante el día, que es donde tenemos que estar despiertos. Y las personas que además de roncar hacen esta apnea, o sea, episodios donde uno deja de respirar en la noche, también son síntomas graves y que indican que hay que consultar de forma precoz. Doctora, debido a este cambio de horario, quizás para quienes padecen un problema neurológico o para quien tenga una depresión, ¿podría agravar su sintomatología? Sí, pero en la gran mayoría de las personas no se va a ver un cambio tan significativo, y si es que se ven estos efectos adversos, estos van a ser durante los primeros 3 a 5 días y debieran ir pasando. Ahora, si notamos que pasados estos 5 días seguimos con síntomas o nos vemos afectados por este cambio de horario, sí sería bueno consultar con algún especialista. Doctora, ¿qué pasa con las pastillas para dormir? ¿Qué pasa si hay alguna persona adulta que nos esté viendo en este momento que dice, yo voy a empezar a tomar las pastillas? ¿Cómo hacerlo? ¿Hay que hacerlo o no? ¿Bajo qué circunstancias? Bueno, el mejor tratamiento para el insomnio es la terapia no farmacológica, que es en el fondo entrenarse para poder dormir bien y lograr los hábitos de sueño saludables. Ajá. El uso de pastillas, ya sea de hipnóticos o de algún sedante, se usa exclusivamente en pacientes que lo necesitan y ojalá por el menor tiempo posible, porque suele pasar que nos acostumbramos al uso de estos hipnóticos y sedantes y estos a largo plazo se han visto que no tienen un beneficio tan favorable. Por lo tanto, se prefiere el uso durante el menor tiempo posible, ojalá 1 mes, 2 meses y no más que eso, mientras uno se adecua a tener una buena higiene del sueño, ¿ya? En estos casos, las personas que ya estén tomando algún inductor o algún hipnótico, lo ideal sería adaptarlo de inmediato al nuevo horario. Si quiero conciliar el sueño de manera natural, ¿qué actividades, por ejemplo, doctora, no debiese hacer por nada del mundo? Entiendo que una de ellas podría ser el uso del aparato telefónico, digamos. Hay muchas personas que hasta tarde lo están utilizando y esa luz evidentemente nos invade un poco la posibilidad de quedarnos en esa etapa previo a descansar, ¿no? Claro, o sea, cosas importantes que podemos hacer para tener un sueño saludable es dormir las horas adecuadas. Se habla que para un adulto el dormir entre unas 5 a 9 horas es un número de horas adecuado. El dormir menos de esa cantidad y más de 9 horas también es perjudicial. O sea, la gente que suele dormir mucho también afecta a la salud. Y tenemos que tratar de establecer un horario regular del sueño y del despertar. Ojalá mantener la misma hora durante todos los días de la semana, incluidos los fines de semana, a la hora que yo me levanto y a la hora que me voy a acostar, que sea la misma, ¿ya? Para así en el fondo adaptarnos y tener regularizado nuestro reloj biológico. También ojalá tratar de asegurar que el sueño sea continuo, o sea, vamos a eliminar las otras cosas que nos pueden alterar el sueño, cualquier ruido, ¿cierto? La luz, ¿cierto? El uso de cortinas blackout puede ayudar. También mantener una temperatura adecuada, ¿ya? La temperatura adecuada es ni muy caliente ni muy frío, generalmente entre los 20 y 21 grados es una buena temperatura para mantener en la habitación y lograr conciliar el sueño, ¿ya? Y otras cosas que se tienen que hacer previas, tal como tú lo mencionaste, evitar el uso de pantalla, ojalá durante las 2 horas previas a acostarse, tratar de evitar también el uso de estimulantes, las bebidas, cola, los cafés, el té, ¿ya? Que son cosas que nos podrían estimular y mantener despiertos y no ayudarnos tanto a dormir. Doctora, ¿mito o realidad? Porque igual se dice el tema de hacer ejercicios. Algunos dicen que sí que es bueno terminar hasta más cansado para después conciliar más fácilmente el sueño. Otros dicen que no, que esto haría que nos cueste más dormir. Entre mito y realidad, porque el ejercicio ayuda mucho a obtener un sueño que sea un sueño de calidad.
pero Ya. ojalá que ese ejercicio sea realizado, si es posible, la mejor hora para hacer ejercicio durante la mañana. Si es que no se puede, ojalá que sea al menos unas 2-3 horas antes de que yo me vaya a acostar. Uy, ok. Me gustaría también preguntarle con respecto al rendimiento cognitivo. ¿Eso podría afectarme en este cambio de horario que vamos a vivir el sábado? Claro que sí. O sea, el hecho de no dormir bien afecta de forma dirigida a la concentración, a la memoria, al rendimiento académico. Y doctora, ¿qué pasa con las personas que duermen mucho? Usted nos decía que tampoco es bueno. Algunos dicen, el fin de semana voy a aprovechar para dormir todo lo que no puedo dormir de lunes a viernes. ¿Realmente uno recupera el sueño? ¿Y qué consecuencias puede traer el dormir mucho? Claro, como vimos en el fondo, tanto el dormir poco como el dormir mucho me afecta la calidad del sueño. Yo no tengo que dormir, ojalá, hasta 9 horas como máximo, más de eso también me afecta. Y el dormir mal puede traer ciertas otras patologías, como por ejemplo mayor riesgo de hipertensión, mayor riesgo de resistencia a la insulina o diabetes, mayor riesgo de apneas del sueño, si es que las tengo. Y eso a la larga va a traer otro tipo de complicaciones producto de estas otras enfermedades. ¿Qué otra recomendación usted nos podría compartir aprovechando que estamos ahí conectadas con la gente y bueno, a pocos días, ¿no?, de este cambio de horario? Yo creo que un buen consejo es de adelantar la hora de dormir, ojalá desde hoy en adelante ir adelantando cada vez de 10-15 minutos hasta poder completar esa hora que se va a adelantar, y de esa forma no va a ser tan drástico el cambio el día domingo, ¿cierto? Que va a ser un poco más traumático porque al día siguiente tenemos que levantarnos todos a trabajar. Entonces, de esa forma nos vamos adecuando lentamente a este cambio de hora que va a ocurrir el sábado en la noche. Uh-huh. Y en cuanto a alimentos, doctora, hay alimentos que pueden, obviamente descartando el café, que creo que todo el mundo ya lo sabe, hay algunos alimentos que pueden hacer que nos cueste más dormir en la noche. Claro, más que el café son los alimentos que contengan cafeína. O sea, el té también contiene cierto grado de cafeína, la hierba mate también, en el fondo es un estimulante. Alimentos que sean muy pesados, ¿cierto? Como alto en grasa o alto en condimento también nos impide conciliar el sueño de forma adecuada. Doctora, ¿qué nos afecta más? ¿Que se adelante la hora o que se atrase una hora? Definitivamente este cambio de hora es el más perjudicial para la salud. A nosotros el horario que mejor se adapta a nuestro reloj biológico es el horario de invierno, que es el horario que tenemos actualmente. Y naturalmente empieza en el fondo a oscurecer más tarde. Yo creo que lo hemos notado estos días, que ha empezado a oscurecer más tarde, que uno se despierta en la mañana y ya hay más luz solar, y eso es inevitable por el cambio rotacional que tiene la Tierra, ¿ya? Y el adelantar esta hora, este cambio, el horario de verano, es el que se ha visto que tiene más perjuicios para la salud, el que menos se recomienda, la verdad. Y doctora, si hablamos de depresión también, que lo hemos mencionado en otros programas, ¿cómo influye realmente el hecho de que esté más oscuro el día o no sé, estar más expuestos a la luz? También influye en nuestro estado anímico. ¿Qué nos puede decir de este cambio de hora? O sea, en este cambio de hora lo que va a pasar es que nos vamos a despertar y va a estar oscuro, por lo tanto no vamos a tener ese estímulo lumínico que se da en las mañanas para poder iniciar de forma adecuada el día y para poder en el fondo como partir nuestro reloj biológico de forma adecuada. Mi consejo sería que apenas haya luz solar, exponerse un rato a la luz. Basta con 10-15 minutos de exposición a la luz para poder iniciar de forma adecuada el día. Doctora, hablamos de los niños, hablamos de los adultos. ¿Qué pasa con los adultos mayores? ¿Hay alguna recomendación especial para ellos? Los adultos mayores son igual de lábiles que los niños, o sea, también va a ser un grupo que les va a costar adaptarse y quizás se demore un poco más de días en lograr, en el fondo, volver a su horario normal. Yo les daría exactamente el mismo consejo que de los niños, empezar a acostarlos más temprano, ¿cierto? Tratar de evitar en los adultos mayores la exposición a las pantallas, ¿cierto? Que muchas veces se quedan hasta tarde viendo televisión. Yo creo que esas cosas pueden ayudar. Tratar de exponerlos también a la luz solar durante el día. Bueno, y el tema de las pantallas que mencionabas, Cata, igual tengo entendido que no es solamente por la luz, ¿no? Que nos emite, digamos, cualquier aparato electrónico, sino porque también estamos sobreestimulados. ¿Qué tan cierto es esto? Justamente son las dos causas. Una por la luz azul que emiten las pantallas, que esa luz azul impide que se secrete una hormona que es la melatonina, que es la que nos ayuda en el fondo al buen dormir
y a lograr en el fondo este ciclo de sueño que sea de forma adecuada. Y por otro lado, el hecho de estar en las pantallas y las redes sociales durante altas horas de la noche también mantiene el cerebro funcionando, mantiene el cerebro estimulado, y eso impide que uno pueda conciliar el sueño de forma rápida. Perfecto, doctora. Bueno, antes de despedirla y agradecerle por la entrevista, también hacer el llamado a las personas que cuiden su salud neurológica. Me imagino que hasta que no suceda algo, un malestar, alguna situación un poco más extrema, no nos preocupamos. ¿Cuál sería lo ideal, la visita al neurólogo? Ojalá hacer una visita al neurólogo de forma precoz. O sea, si yo tengo alguno de los síntomas, en particular ahora, que por el tema que estamos hablando, de dificultad para conciliar el sueño o para mantener el sueño, también es algo patológico, o las personas que roncan, que tampoco es normal roncar, consultar de forma precoz con un neurólogo. Doctora, vamos a revisar las redes sociales también para que más personas sepan del trabajo que ustedes vienen realizando. Así que los invitamos a ver a continuación en su pantalla. Estamos viendo la cuenta de Instagram y usted nos va comentando qué podemos encontrar en su cuenta en particular. Bueno, mi cuenta es una cuenta que está particularmente hecha para la comunidad, para informar a la población de las patologías neurológicas y cómo podemos prevenirlas. Perfecto. Ahí en el fondo, bueno, yo me dedico a patología vascular cerebral principalmente, pero también veo un montón de otras patologías que tienen que ver con neurología y neurología del sueño, pero principalmente de ataques cerebrovasculares, problemas para conciliar el sueño, dolores de cabeza, esas cosas. Y repasar también todas las recomendaciones que hemos estado conversando para este próximo cambio de horario verano, para que usted también pueda informarse mucho más a través de las redes sociales directamente de la doctora Dominique Lister. Entiendo que también vamos a revisar la web próximamente, pero bueno, más que nada agradecerle, doctora, por su tiempo y sus ganas de querer estar aquí conversando con nosotras. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y tenerme acá. Gracias, doctora. Bien, los invitamos a hacer una pausa, pero también...